de parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León a través de la Secretaría de Extensión y Cultura y la editorial universitaria, así como de INACA, Libros y Cultura Ciudadana. Nos da mucho gusto que nos acompañen tanto presencialmente como a través de las redes, en la página de Facebook de la Casa Universitaria del Libro, a esta que es la cuarta mesa del Foro Estatal Historia y Presente de los Activismos en Nuevo León. Les recordamos que esta mesa forma parte del ciclo en esta primera edición de activismos, en el cual tenemos la fortuna de contar con gente con una sólida trayectoria en el campo del activismo, y también tenemos la oportunidad de contar con académicos e incluso con organizaciones ya estructuradas, asociaciones civiles y también otras organizaciones de la sociedad civil, además de la presencia de vecinos y de ciudadanos que de manera espontánea, a partir de algunas problemáticas que hay en nuestro estado, pues forman parte de esta sociedad proactiva y de esta sociedad que se preocupa en mejorar el entorno. Para el día de hoy contamos con la presencia de Ana Delia García Garza, del Centro de Investigación y Desarrollo de Políticas Públicas, CIDEPO, AC, Adli de la Peña Encinia, que es estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y Alejandro Ramírez Martínez, quien forma parte del proyecto Paso de Esperanza Asociación Civil, lo cual nos da un rango de información bastante amplio, porque tenemos la oportunidad de acercarnos a lo que es el tema de las personas migrantes desde el mundo de la academia, desde el mundo de organizaciones ya estructuradas y con un programa de trabajo muy sólido, y también con espacios que ofrecen una ayuda directa a las personas migrantes. Cedo el micrófono entonces a Ana Delia García Garza, del Centro de Investigación y Desarrollo de Políticas Públicas, CIDEPO, Asociación Civil, que tiene una trayectoria que no se limita nada más a las personas migrantes, sino que también ha atendido a lo largo ya de más de 30 años a otros grupos de la población como mujeres, entre otros. Así es. Muchas gracias a todos los que están por aquí, que desafían todas las situaciones de tráfico que estamos viviendo y que hacen el esfuerzo. Agradezco mucho su presencia. Bueno, tengo 45 años de trayectoria. Me dice que 30, me veo jovencita, pero no tanto. La verdad es que yo, en mi carrera, yo estudié la licenciatura en Filosofía en una universidad católica de aquí del estado, la Universidad de Monterrey, lo cual me generó cierto, tengo que reconocer, sesgo en la forma de escoger mis lecturas y de ver la realidad. Poco a poco, pues yo solicitaba mucho al universo, al destino, que me instalara en temas que me alejaran de la abstracción y me pusieran los pies en la tierra. Y poco a poco, pues destino, la vida, el universo, Dios, como ustedes lo quieran llamar, me fue instalando en esos espacios concretos donde la vida pues no resulta ser tan fácil. Empecé trabajando por primera vez, se puede decir, en temas que en Nuevo León no manejaba. A mí me envía en la Universidad de Monterrey al primer curso abierto a provincias, y le decían en el Colegio de México, del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer. Y llego aquí hablando de género y todo el mundo me preguntaba que si me refería a telas, porque aquí nadie hablaba de género, nadie. En cuanto se dan cuenta de toda la temática esta que traía yo de acá del programa, en el cual solamente me pidieron que visibilizara a las mujeres en el ámbito que me encontrara y que invitara a mis colegas a hacer lo mismo. En el momento que se fue dando cuenta de la universidad, pues pueden ustedes imaginarse,
terminé despedida, porque pues era un tema del diablo, así. Y finalmente me da un poco de risa porque entiendo que la gente de hoy no puede ni concebir eso. Las chicas de hoy ni siquiera lo pueden imaginar, que te pudieran haber quitado un trabajo por estar hablando de género, o que te pudieran hacer a un lado por el tema de que, pues, ¿cómo que estás trabajando temas de mujeres? ¿Qué es eso? Y de hecho tuve un maestro muy querido que fue toda la vida el presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, don José Luis Martínez y Martínez, a quien respeto enormemente. Y él mismo me decía, Natalia, ¿qué estás haciendo ahí en el pie? Andas tomando barbitúricos nada más. Y yo, no, pues sí, muy bien. Y finalmente eso me dio otra perspectiva y me fue acercando a temas muy crudos, muy concretos, muy reales. Y de ahí, bueno, empecé a generar varios proyectos, he estructurado varias instituciones, incluso proyectos que se han convertido en proyectos nacionales, se han partido de aquí de Nuevo León, en temas de mujeres, en temas educativos, así. Y finalmente fui como que tomando mucha conciencia de problemáticas reales, como era el caso, por ejemplo, de la violencia que las mujeres recibíamos en diferentes ámbitos. Y me toca estructurar por primera vez en la historia, eso también les va a sonar bastante extraño a los jóvenes, hacer una estadística diferenciada por sexos. No se hacía en Nuevo León. Y ahí fue donde se pudo empezar a visibilizar la cantidad de violencia que se recibió por parte de uno o de otro género. Siempre con la situación de entender que los mismos candados culturales no permiten mucho, Alejandro, bienvenido, no permiten mucho a los hombres también hablar de la violencia que reciben, ¿verdad? Y eso me llevó a impulsar la creación de la configuración de un delito que hasta el día de hoy sigue siendo el delito número 1 en Nuevo León, que es el delito de violencia familiar. Me tocó trabajarlo, me tocó impulsarlo, promoverlo, llevarlo a 3 diferentes grupos parlamentarios que lo metían en el cajón hasta que finalmente se configuró. El 3 de enero del 2000 salen nuestros códigos penales, familiares, la configuración de este delito, y bueno, finalmente ya había algo de qué agarrarse para poderse defender. De ahí me tocó luego impulsar la promoción de una norma en salud, porque yo dirigí una cosa que se llamaba una acción afirmativa, solo duró 10 años. Era una institución que se llamaba Centro de Atención a Víctimas de Delitos, del cual luego se forma la Comisión Actual de Víctimas, y de ahí veíamos la necesidad de que el área de salud subrayara cuando una golpiza era golpiza y no una caída de una escalera. Y es como también impulsando la creación de la norma, que ahora, pues, aunque sigue siendo un poquito la letra muerta, exige que la parte médica también señale las procedencias de las lesiones. Finalmente, bueno, esto, les digo, me llevó a hacer varios proyectos en varias instituciones que fueron, pues, tejiendo toda una serie de argumentos para mí, de situaciones importantes a trabajar. Cuando decido ya no trabajar y ya no hacer ningún proyecto para ningún gobierno, me aboco a la creación de una organización que es el Centro de Investigación y Desarrollo de Política Pública, pues porque toda mi vida había hecho yo política pública. ¿Y por qué surge esto? Surge porque en el 2016 yo veía en muchas esquinas gente pidiendo dinero y comida, y yo me acercaba y me decían, pues yo vengo de Honduras, y yo vengo de El Salvador, y yo vengo de Guatemala. Y era algo muy cotidiano encontrarlos ya por todas las esquinas, no solo en las salidas de las carreteras que convergen hacia la metrópoli, sino ya por todos lados. En ese momento yo tenía muy claro que
que fuera de un par de asociaciones no había quien trabajara el tema, y que nada más era la arquidiócesis quien les daba refugio, quien les permitía dormir bajo un techo, taparse con una cobija, comer todos los días, poderse meter a bañar. Solamente la arquidiócesis tenía 2 casas por ahí, que era la casa Nicolás y por otro lado pues la casa Indy, que era como para indigentes, pero pues realmente estaba lleno de migrantes, ¿verdad? O como decimos hoy, de personas en situación de movilidad. Y fue ahí donde a mí se me prende la idea de generar esta asociación para trabajar por los derechos de ellos, porque veíamos que eran personas absolutamente y rotundamente alejadas de cualquier pues, beneficio social. Y surge así CIDEP en el 2016, en julio del 2016. En ese momento no era ni siquiera tema para estar en una mesa el tema de la inmigración, no lo era. Esto vino a cambiar mucho a partir de la pandemia, en donde empiezan aquellas movilizaciones masivas de tanta gente, y eso también hizo que cambiara el concepto mismo y las características de las personas en situación de movilidad. Al empezar en esa época a trabajar sobre, pues tratando de apoyar y de hacer visible la necesidad de cumplirles los derechos, de que eran sujetos de derecho y de que había que respetarles sus derechos, a partir de ahí nosotros empezamos trabajando con una comunidad muy amplia en Guadalupe. Nosotros veíamos que, nosotros me estoy refiriendo a un grupito de 5 o 6 profesionistas que junto conmigo habíamos andado toda la vida por ahí haciendo cosas y viendo huecos, oye, falta esto, trabajar acá y esto acá en nuestra estructura social y política, y veíamos que Guadalupe tenía una gran cantidad de personas en situación de movilidad que no estaban en la casa Nicolás, porque esa casa a mi gusto tiene muy restringidas las posibilidades de apoyo. Entonces entraban ahí un par de días y pues te sales, y yo iba y ahí discutía, y por qué lo sacas, y no es tiempo, y pues porque sí, y bueno, en fin. El asunto es que empezamos a trabajar en una casa que era una frutería que nos prestaba el señor, el dueño de la frutería. Ahí tenía una especie de casa pues rentaba cuartitos, y ahí había pues más de 20 muchachos en situación de movilidad, y ahí empezamos a desarrollar un tallercito en donde les platicábamos sobre sus derechos y sus obligaciones. Una de las primeras cosas que nos saltó fuerte es que la mayoría venía sin un papel. Para ellos la situación de tener un papel que me diera una entrada a un lugar era absoluta y totalmente irrelevante. Y por lo mismo nosotros estábamos insistiendo mucho en la necesidad de que sí llegaran con papeles a este país, puesto que venir así pues los ponía con más facilidad en la rayita de la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque pues vienes sin permiso, vienes sin un papel que diga quién eres, y pues entonces pues no eres nadie. Entonces te llevo a trabajar toda la semana y el sábado ya me aparezco y no te pago. Y a ver, ¿dónde me agarras? ¿Cómo te quejas? ¿Tú quién eres? Entonces por ese lado nos fuimos metiendo un poquito, y muchos de ellos regresaban a sus países y luego venían y entraban ya con papeles, con un permiso. Varios de ellos hasta hoy seguimos teniendo contacto con ellos, y entraron con permiso aquí, y con permisos entraron a Estados Unidos, y ya viven en Estados Unidos y trabajan allá. Ellos pues cumplieron su sueño. Muchos otros se quedaron a vivir aquí. Nuevo León se empezó a convertir entonces en un espacio de estar, de llegar, de ya no transitar más allá. Y fue así como empezamos a encontrarnos a muchísima gente, en un principio, en aquellos años, casi 10, que venían fundamentalmente del triángulo centroamericano: Guatemala, El Salvador y Honduras. Después de la pandemia esto empezó a cambiar muchísimo. Empezaron a llegar muchas gentes de Cuba, empezaron a llegar muchas gentes incluso de África, algunos haitianos, muchos,
personas de Sudamérica, empezamos a recibir peruanos, gente que venía de Nicaragua también, con toda la problemática a la que se enfrentan, y empezó a variar muchísimo la condición. Nosotros tuvimos la posibilidad de sacar un texto de testimonios en aquellos años, en el 2017, por ahí, 2018. Ofelia estuvo ahí muy cerca de esta edición. De hecho, tuvo mucho que ver hasta en el nombre, porque lo estábamos dialogando y quedó como Vidas y Voces de Migrantes, Desplazamientos Continentales en América Latina. Y aquí lo que hacíamos en aquellos años era recoger testimonios de estas personas que venían de este triángulo. Les digo, todavía no llegaba mucha gente de otros lados. Y ahí, en esta recoger testimonios, pues nos pudimos dar cuenta de detalles muy concretos que son muy propios de todos ellos. Una cosa que a mí, en lo personal, y creo que a cualquiera de los que no hemos estado en situaciones de movilidad nos impacta, es el hecho de que para ellos el concepto de cotidianidad no existe. La vida cotidiana, ¿qué es eso? ¿Qué es lo cotidiano? ¿Por qué? Porque ellos mañana no saben qué van a hacer. Mañana van a cambiar de espacio, o se van a quedar, tal vez no coman, tal vez sí, tal vez se enamoren, tal vez no. O sea, la cotidianidad no existe. Y eso, pues a mí en lo personal me daba así como un golpe de realidad de, bueno, como hay gente que vive de otra manera, totalmente distinta, en donde te topas con situaciones que ni siquiera eran imaginables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para ellos no hay mañana en una lectura. Tú ahorita puedes pensar y puedes estar con claridad en tu mente de, pues tengo clase, voy a presentar este proyecto, tengo que manejar hasta Saltillo, no sé, algún plan, pero ustedes ahorita en su cabeza pueden tener un plan. Ellos normalmente no lo traen. Bueno, aquellos sujetos que conocimos en el 2016 y 2017, ha cambiado mucho, mucho esa población que se mueve, muchísimo. Y lo notamos a partir de la pandemia. Ahí, una de las principales cosas que cambiaron rotundamente también fue que si antes era un 20 a un 30%, y estoy yéndome muy lejos, de personas que llegaban, de mujeres que llegaban como migrantes, eran muchas. A raíz de la pandemia, hay momentos en que estamos viendo hasta más del 50% de quienes llegan del género femenino, mujeres. Entonces, eso modificó absolutamente las cosas. Empezaron a llegar muchas mujeres con sus hijos, con sus niños, y empezamos a ver también a muchos padres solos con sus hijos, lo que no se veía tanto en el 2016, 2017, 2018 y 2019. A partir de la pandemia empezaron este tipo de situaciones que, bueno, generó pues toda otra lectura de ese fenómeno. Y por otro lado, en los testimonios que recogíamos, nos podíamos dar cuenta de todas las variables que se entrecruzan, la famosa interseccionalidad de la que hoy se habla tanto, ahí está presente a todo color. A mí me encantaría leerles un pequeño testimonio de una mujer, porque para mí fue muy importante trabajar la parte de estos grupos de movilidad, pero desde la perspectiva de las mujeres. Porque si es difícil cruzar territorios como hombre, pues imagínense, pues es más difícil cruzar como mujer. Simplemente por nuestro físico. De repente te baja la menstruación, no traes un peso, no tienes cómo comprar un insumo. ¿Qué andas haciendo? Vas en el tren, ¿qué haces? Pues haces un pedazo de tela rollo y punto. O sea, no es cómodo, no es fácil. Y esas cosas pues nos instalan a las mujeres en otros terrenos, ¿verdad? Entonces me gustaría leerles la vida de Chloe un poquito, es muy rápida, son 6 paginitas chiquitas. A ver si alcanzo a ver, porque con la vista me conciencia cómo.
Chloe es una mujer hondureña. Ella nació en el 89, su religión era evangelista, su estado civil era la Unión Libre y su escolaridad pues era primero de primaria. Ella relata que su padre, así, en primera persona, mi padre me abandonó a un año de que yo nací. No lo conocí realmente hasta después de que cumplí 20 años. Fui a buscarlo y me llevé una mala sorpresa. No era como yo me lo imaginaba. Le gustaba mucho el trago y un día hasta me intentó besar. Mi mamá solo dormía conmigo. Se levantaba muy temprano para irse desde las 6 de la mañana a su trabajo y regresaba como a las 10, 11 de la noche y siempre muy cansada. Apenas y si me dirigía un saludo y directo se iba a dormir. Así fue por muchos años, todo para darme de comer. Siempre fuimos muy pobres y vivíamos al lado de la casa de mi abuela, en un barrio bien violento, lleno de maras, en las orillas de San Pedro Sula. A mí, los maras no me asustan. Crecí cerca, viéndolos, cómo vivían, cómo se vestían y observando que ellos también sentían miedo, aunque anduvieran a diario jugándosela al duro, al fuerte, al yo no temo nada. Muchos de ellos eran mis amigos, desde muy chiquillos, y compartíamos juegos y ya más grandecitos hasta me enseñaron a cargar armas. Yo despacio porque no veo bien, chicos. Luego, Poncho y Rino eran mis compas. Yo, desde los 6 años, empecé a trabajar en una tamalería y ayudaba a hacer los tamales. Limpiaba el lugar, hacía mandados, llevando paquetes de tamales a domicilio y les iba a comprar los refrescos a las que ahí trabajaban. Y con todas esas tareas, pues me ganaba mis lempiras porque mamá me exigía que yo también arrimara dinero porque pues no alcanzaba con su trabajo para vivir. Yo casi toda mi vida me la he tirado sola en la calle. Cuando tenía como 11 años me mandaron a comprar café para el lugar donde trabajaba. Ya era tarde, como a las 10 de la noche, y salí pues muy confiada porque estaba acostumbrada al barrio y hacía mandados a todas horas. En el recorrido me encontraba a veces con mis amigos y de repente hasta me acompañaban. Esa noche estaban Pocho y Rino con otros vecinos y con 2 hombres grandes a los que obedecían como si fueran sus jefes, y uno de ellos ya se me había acercado para platicar y me decía que estaba enamorado de mí, que yo le gustaba, pero pues yo lo veía hasta como viejo, porque pues tenía 30 años y yo nomás tenía 11. Esa noche, al pasar por donde estaban, de pronto sentí un trapo en mi cara y no supe más de mí. Me durmieron y desperté en un cuarto, muy feo, muy oscuro y con mis piernas bañadas en sangre. Al despertar, un hermano del que me atrapó me dijo lo que me hicieron y me comentó que pues que me habían violado 4 de ellos y que a él lo invitaron a hacer lo mismo, pero él solo se quedó a cuidarme. Ahí estuvo sentadito hasta que yo desperté. Me ayudó a llegar a mi casa y me dijo que él sí me quería, que sí me quería bien y no tenía valor para hacerme más daño como lo que me habían hecho los otros. Yo en verdad no entendía por qué me atacaron. Si nos conocíamos desde pequeños, por años, jugamos juntos desde muy chicos.
¿qué pasa? ¿Por qué me hicieron esto? Somos del barrio. Ahí los únicos nuevos eran esos hombres mayores que dirigían a estos grupos de madres. Sentí mucha rabia. Quería dañar a alguien. Me sentí inferior por ser mujer, por no haberme podido defender, y desde ese momento me vestí de niño mal. De ahí empecé a sentirme mal. Vomitaba cada rato, me dolía todo el cuerpo, tenía dolores fuertes de cabeza, y un día decidí tomarme un bote de pastillas vencidas que me encontré en un basurero. Mi abuela se dio cuenta de lo que me estaba pasando. Ya había tenido mi primer periodo un par de meses antes de mi violación, y ella una tarde me dijo: mira, niña, tómate este té de hierbas que te he preparado, te va a curar. Lo tomé y a las horas se me vino un gran sangrado. Ella luego me contó: abortaste. Mi mamá nunca supo nada de esto que viví. Ella siempre cansada, trabajando, lejana. No sé realmente si me quería, más bien yo veía como que no. De todo esto que viví de 11 años, yo me hice muy rebelde. Me metí de lleno a la mar. Aprendí bien rápido a robar y a manejar armas. Y así, siempre vestida de niño, con mi gorra y mis pelos recogidos. Agarré todo el machismo de un hombre, y como soy fuerte, les daba sus buenos guantazos, y a los golpes les ganaba a muchos de ellos. Mi mamá siempre me ha despreciado. Dice que yo soy la que tengo la culpa de todo. Ella tiene a mis niños y no me los quiere dar. Dice que yo no soy buena madre y que conmigo no van a aprender nada bueno, que es mejor que ella los tenga para siempre. Pero yo quiero a mis niños, los quiero conmigo y los voy a ir recuperando. Soy muy decidida para hacer las cosas, y como no le tengo miedo a nada, siempre avanzo hasta lograr lo que quiero. Vamos a terminar. Qué interesante la vida de Chloe. Bueno, mucha gente me dice que tengo la suerte de la bonita, porque soy muy bonita, y se ríe. ¿Será? La verdad es que sí. Chloe era una mujer muy bonita. Tengo un hermano más chico que yo, como 4 años. Ya voy a cumplir 30, y él ahorita vive en Houston. Quiero ir a vivir allá con él, a ver si un día se me hace. Por lo pronto, ya he venido a México como 5 veces, pero lo más lejos que he llegado es a Reynosa. Nunca he podido cruzar a los Estados Unidos porque pues no me concentro por andar pensando en muchas cosas y en recuperar a mis hijos principalmente. Y mira, ya voy lográndolo. Ahorita ya tengo a 2 de mis niños, a los más chicos ya están aquí conmigo. He tenido varias parejas. Cada uno de mis hijos tiene un papá distinto. La mayoría de mis hijas están muy pequeñas y muy pegadas a mi mamá. No, ella pues les mete cosas en la cabeza y mis hijas no me quieren. No me tratan muy feo, casi no quieren ni hablar conmigo, y seguro es por todas las cosas que les dice mi mamá sobre mí. Mis hijas la mayor se llama Samar, tiene 13 años, la otra niña se llama Michelle y ahorita tiene 8 años. Se han cambiado los nombres, en verdad. Y por ella regresé a Honduras hace un año, porque me llegó la información de que un muchacho la metió a un
carro queriéndole hacer daño, la iba a violar, pero mi Michelle gritó muy fuerte y la alcanzaron a salvar otros de la banda, unos chicos que pasaban por ahí. Acá, en mi país, las cosas no son fáciles. La vida es muy difícil. Corremos mucho peligro. Yo llegué muy decidida a traerme a todos mis hijos para México, porque acá vivo muy tranquila. Pero mi mamá no me los quiere dar, y a escondidas y a como puedo yo logro verlos, y pude traerme a Andro, que tiene 11 años, y a mi chiquito de 3 años, Jonathan, que nació ya acá en Monterrey. A él no lo tuve que traer, es mexicano. A Andro ya lo andaban metiendo en las bandas de las maras. Por eso me urgía sacarlo de mi país, y por suerte lo logré. La penúltima vez que estuve acá en Monterrey, conocí a un paisano hondureño del que me enamoré. Todos mis hijos son de diferentes padres. Al principio este hondureño era todo muy lindo y él era muy responsable, es el papá de Jonathan, mi hijo el más pequeño de los 4. Pero empezó a ser muy celoso, imaginaba para todo que yo le andaba engañando con otro. Empezó a tomar mucho alcohol y no me dejaba ni asomar la cara a la ventana. Yo me puse muy mal de los nervios y con mucha ansiedad y con mucha depresión, y hasta pensaba que sería mejor que ya me muriera. Tan mal me vi que me internaron en un hospital psiquiátrico en Guadalajara. Me calmaron como en un mes esas ganas de morir, y cuando salí me vine de nuevo a Honduras, y fue cuando me traje a los niños, Andro y a Jonathan, porque mi mamá también ya lo tenía allá. De los 12 a los 16 años fui parte de una banda mara muy poderosa. Ahí, jugándole a la valiente, conocí al papá de mi primera niña y empezó a alejarme de la banda, aunque conservó yo empecé a alejarme de la banda, aunque conservo muchas de sus mañas, por ejemplo su vestuario y alguna que otra maña, voy a decir la palabra. Pero ya luego de unos 4 años tuve a mi Andro con otro chavo que era trailero y andaba por las carreteras de todo Centroamérica, y ahí con él hasta que se fue a los Estados Unidos, y aunque por muchos años estuvo mandándome dinero, ya nunca volvió. Luego conocí al papá de mi Michelle, pero realmente nunca viví con él, porque me vine a tratar de pasar a los Estados Unidos y dejé a mis hijos allá con mi madre, ya que insistía tanto. Cada vez que entraba a México y tomaba el tren, me daba mucho valor, pues me lo daba yo sola para aguantar esa travesía, porque ese tren es muy peligroso, y aunque me he visto muy como niño, y parezco hombre, pues como quiera se dan cuenta de que soy mujer y siempre se quieren aprovechar. Una vez la banda de las guías, que son los que ponchan el tren y cobran para que te subas, me separaron del grupo y me iban metiendo a un vagón de hierro con puros fierros, cuando salió uno de mis amigos del barrio y les dio la orden de que me dejaran en paz. Me salvó de otra violación segura. Me acompañó hasta Chiapas, hasta Coatzacoalcos, luego Veracruz, porque como a las 3 de la mañana unos 10 camionetas con encapuchados y metralletas R-15 pararon el tren, y
nos echaron para abajo. Yo me resbalé y caí en un pozo que me salvó porque ya no me vieron, y de ahí me escurrí y fui a parar al pueblo. Al día siguiente busqué la casa del migrante, ahí en Veracruz. Pedí refugio y me contaron que esos encapuchados son de la policía en el día, ahí en la ciudad, y de noche asaltantes. Buscan matar migrantes porque esos cuerpos los venden a los criminales para que los pasen llenos de droga. Esa noche soltaron muchas balas, hubo muchos heridos y hubo muertos. Yo corrí con mucha suerte y logré salvarme. Tomé el tren a Saltillo unos días después y de ahí me vine a Monterrey. En Monterrey hay trabajo. Me gusta vivir aquí. Ahora que tengo a mis 2 hijos, buscaré llegar a Houston con mi hermano y ver si puedo llegar a tener una mejor vida para ellos, para mí. Ya después veré la forma de traerme a mis niñas. Ahora tengo una pareja más joven que yo, pero bueno, me cansa, porque parece que es muy dependiente de mí y hasta parece que traigo otro hijo que cuidar. Los hombres me han ayudado mucho económicamente hablando, pero la verdad no los necesito. Bueno, esta es la vida de Chloe, y aquí yo creo que todos ustedes pudieron ver justamente el proceso de interseccionalidad, lo que es ser mujer, lo que es ser migrante, lo que es ser pobre, lo que es vivir violencia, lo que es estar en soledad sin de dónde tomarte y agarrarte para que alguien te apoye, te ayude. Y en ese momento estamos hablando de una persona que venía en la bestia. Antes casi todos los migrantes, todas las personas en situación de movilidad que estaban aquí en Nuevo León venían en esa condición. Hoy no, hoy ha cambiado bastante esta situación. Hoy tienden a venir más preparados. Muchos de ellos incluso han llegado, me lo han comentado, hasta por la vía aérea, otros en camiones, otros con carros, y ya no todos vienen precisamente como era en ese momento, hace casi 10 años, en que casi todos llegaban a través de la bestia. Sin duda, ese tren, pues sí, es un tren con bastante peligro, y en otros de los testimonios de hombres nos dábamos cuenta que el peligro era tanto para ellos como para ellas. Es más, hay una de ellas que comenta que a su novio lo violaron delante de ella y que el novio se sintió tan mal que se aventó del tren. O sea, de ese tipo de dramas eran de los que ellos estaban viviendo al venir en esa famosa bestia. Estuvimos trabajando en ese momento con más de 700 migrantes a los cuales pudimos entrevistar, preguntas muy sencillas como cuál era el medio por el que habían llegado. Les comento que en aquel entonces casi el 90% venía por la bestia. También les preguntábamos que si su idea era quedarse en Nuevo León o irse. El 100% decía que su idea era irse, pero también un porcentaje muy alto decían que encontraban oportunidades en Nuevo León, que en Nuevo León se sentían tranquilos y que ya no se querían ir. Entonces, en ese sentido fue que pudimos ver muy de cerca pues el dolor que significa migrar, transitar, y también por otro lado es muy, bueno, para mí era un choque cuando oía que decían, y es que porque México es muy tranquilo y es muy bonito, y decía, pero ¿cómo? Si aquí estamos en una crisis de seguridad, pues ¿cómo es allá? Luego me han comentado gentes que han estado pues allá o que han ido a dar conferencias o que han pasado por allá algún tiempo. No, dicen, es que en San Pedro tú no puedes salir. ¿Cómo que no puedes salir? No puedes salir. Tú llegas y te llevan un contingente, un grupito que te recibe al hotel, ahí son las conferencias, ahí te la pasas y de ahí al aeropuerto y para atrás a tu país. Es muy peligroso caminar ahí. Entonces decía, bueno, pues si aquí no aguantamos la crisis y ellos llegan y dicen que está muy bonito, pues sí, debe estar bastante grave la situación por ahí. Pues yo les invito a que seamos empáticos, y más que empáticos,
que tengamos claro que transitar es un derecho, como luego por ahí está la frase tan trillada, no es ilegal transitar. Tenemos esas costumbres, hemos logrado, bueno, no sé si son logros, pero hemos desarrollado reglas, ¿verdad? Países, desde aquellos contratos sociales de Hobbes y aquellas gentes, pues se armaron los países, se armaron las fronteras, se armaron las leyes y dijimos aquí tú no pasas, acá tú sí pasas con estas condiciones, y todo eso es lo que ha hecho que nos volvamos de repente bastante insensibles ante situaciones de este tipo. Yo creo que si alguno de nosotros tuviésemos que vivir este proceso, yo creo que no nos gustaría para nada que nos vieran mal, que nos maltrataran, que nos dijeran que estamos robando espacios, porque aparte hay muchos estudios que prueban que los migrantes, las personas en situación de movilidad, generan una fuerza productiva importante que le da otro tipo de impulso a las ciudades. No es verdad que nos vienen a quitar nada. Es lo mismo que dicen de los mexicanos que nos vamos a Estados Unidos. No les vamos a quitar nada. Vamos y hacemos allá los trabajos que los de allá no quieren hacer, ¿verdad? A lo mejor los más duros, pero bueno, son trabajos. Y también eso impulsa, pues, la fuerza productiva de un país, que es lo que sucede aquí. Yo creo que ya son los minutos, yo creo que ya le cortamos para que sigan los compañeros. Agradezco mucho su atención y bueno, esperemos que cada día nos seamos más empáticos, más cercanos a estas temáticas y que estemos en la capacidad de descubrir el valor de lo humano que hay en todos y cada uno de nosotros. Gracias. Aprovechando que está con nosotros Anadelia, si alguien quiere hacerle alguna pregunta concreta, lo invitamos a que levante la mano. ¿Cuánto tiempo le ha invertido a la asociación y qué acciones ha realizado o lleva a cabo con los migrantes? Bueno, CIDEPO nace para trabajar con los migrantes. Es cuando veíamos esa problemática y los veíamos absolutamente dejados de la mano de todo el mundo. Entonces tenemos esos 9 años enfocándonos en el apoyo a ellos. Después hacíamos talleres, les enseñábamos sus derechos, también sus obligaciones. Estábamos muy cerca de muchos grupos, apoyamos a varios de ellos tanto a regresar a su país como a otros a poder tramitar su papelería para cruzar. Y a partir de las pandemias, a partir de esos momentos, empezamos a ver cambios muy serios en esos contingentes, en esos grupos. Empezamos a ver mucho como que, ay, no quiero que suene feo, pero es la realidad. Empezamos a ver como que estaban muy metidos los temas de crimen organizado ya en relación a movilizarlos, y ahí ya solamente empezamos como que a generar kits de aseo personal. Bueno, cuando estábamos en pandemia, nosotros junto con Casa Monarca y con la que dirigía en ese entonces Derechos Humanos, llevamos una propuesta de ley para que se resguardaran sus derechos, y nosotros desde CIDEPO empujamos muy fuerte. De hecho, yo tuve juntas con el doctor, ¿cómo se llamaba? Que estaba en la época del Broco, el doctor de la O, para que los pusieran en la fila de las vacunas, porque ellos no estaban ni siquiera en la fila de las vacunas. Claro, muchos de ellos no se quisieron vacunar, pero ya era una cuestión de decisión, no de que no se les diera la oportunidad. Entonces, todavía hasta hoy se siguen entregando esos kits, ya no estamos haciendo los talleres directamente. Sí tuvimos 2 o 3 situaciones muy fuertes, donde les digo, notamos que ahí había como situaciones de crimen organizado metiendo la mano, y de hecho hasta hubo gente de la curia que ayudaba directamente bastante a ellos y que se tuvieron que venir hasta cambiando de ciudad por problemas de ese tipo, porque hay, pues, desgraciadamente el tema de la trata está en medio, muy serio, muy grave,
y que es uno de los problemas que más dinero deja, incluso más que el narcotráfico, el tráfico de personas. Y bueno, pues esas situaciones están ahí, hay que seguirlas viendo, pero también hay que seguir muy claros en que son personas, son seres humanos, tienen riñones, ojos, boca, todo igual que tú, que yo, y merecen respeto. Así es. Si no hay otra pregunta, a mí me gustaría... Adelante. Sí, muy buenas noches. En su experiencia, tratando con este grupo de personas de movilidad, ¿cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía en general, no ustedes hacia ese encuentro entre culturas? Porque definitivamente no es solamente llegan y ellos traen su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de vivir. Y bueno, ¿cuáles sus conclusiones o sus juicios acerca de cómo ha sido este choque multicultural entre la sociedad regiomontana y bueno, estos grupos inmigrantes? Fíjate que yo he notado un cambio positivo respecto a la percepción que se tiene de ellos, porque a raíz de que hay muchas ya varias asociaciones que trabajan con ellos, y a raíz de que se empezaron a generar como políticas públicas muy sencillitas de darles trabajo, de facilitarles su recepción de un salario, cosas así, porque ellos no tenían, la mayoría no tiene ni entrada al banco, chico. O sea, ahí está lleno de coyotes que yo te recojo el dinero y yo te quito la mitad y cosas así, ¿verdad? Pero a partir de todo este trabajo que se ha hecho por asociaciones que ya tienen mucho tiempo, como es el caso del Paso de la Esperanza, como es el caso de Travesías, como es la tarea que ha hecho la arquidiócesis, que la verdad es maravilloso, digo, porque tener dónde meterte a dormir y todo. Bueno, a raíz de todo eso yo siento que sí se ha cambiado, si tú quieres, muy lentamente, porque tú sabes que los cambios culturales se llevan de 2 o 3 décadas, pero sí hemos hecho cambios respecto a cómo se les percibe. Y también porque muchos de los que hemos tenido la oportunidad de trabajar cerca de ellos, estamos claros de que en cuanto escuchas a alguien emitiendo un juicio despectivo, intervenimos. Tenemos que intervenir. Es como cuando trabajaba yo el tema de la violencia familiar, que me decían, es que tú no tienes que meterte con lo que pasa dentro de las casas. Claro que sí, claro que sí. Fíjate que yo cuando dirigí el Cavide, hubo un caso de una niña que ya nos había llevado 3 veces porque algunos vecinos nos habían dicho que la golpeaban mucho. Pues a la niña la terminaron matando, Saray. Iba toda la alianza detrás, llorando el féretro de la criatura el día de su muerte. Ahí entendieron, esa comunidad, que no fue suficiente lo que hicieron por esa niña. Lo personal sí es político. Por eso cuando escuches que se hable mal de un migrante o de una situación, de una persona en situación de movilidad, tienes que intervenir, tienes que parar ese tipo de juicios, porque como les dije ahorita, tenemos las mismas características físicas, tenemos las mismas necesidades y somos humanos, y ojalá nunca tengamos que andar en una situación de esas. Pero aparte, pues el mundo es de todos, y la historia de migrar pues es tan antigua como María y José tocando en todas las casas para que les abrieran y nadie les abrió, y pues la criatura les nació en el pesebre allá de la vaca. O sea, eso es tan antiguo y tan normal como que somos humanos. Por eso la frase es bien valiosa: ser migrante no es ilegal, transitar no es ilegal. Muchas gracias a Nadelia García Garza por este acercamiento y por revelarnos algo que quizá hemos visto la mayoría de nosotros sin conocerlo, sin darnos la oportunidad de sensibilizarnos, sin darnos la oportunidad de acercarnos a esos seres, que es también una oportunidad de acercarnos a la ciudad en la que habitamos. Vamos a continuar ahora. Gracias a Nadelia.
No, muchas gracias. Gracias por acercarnos, y el comentario que iba a hacer es que espero que tenga una próxima reedición este libro muy valioso que hizo Ana Delia a propósito de estos rostros y también estas voces de personas en movilidad. Ahora invito a Atli de la Peña Encinia, que es estudiante de Historia de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a que también nos haga una presentación desde la visión y desde la óptica académica a propósito de las personas migrantes. Invitamos a quienes nos están siguiendo en esta transmisión en la página en Facebook de la Casa Universitaria del Libro. Los invitamos a que hagan algún comentario, alguna pregunta. Quizá no la respondamos durante esta mesa, pero sí se la haremos llegar a la persona que ustedes deseen de los ponentes. Muy bien, para hacer esto más dinámico, porque sabemos que tenemos un público muy dinámico, mientras Atli de la Peña Encinia nos comparte su presentación, yo voy a estar repartiendo material visual a propósito de este tema. Si me ven entonces yendo de un lado a otro de la Casa del Libro, es porque estamos repartiendo este material. Muy buenas noches, mi nombre es Atli de la Peña y la verdad me gustaría mucho comenzar con la primera parte del fanzine, la cual es un concepto que surgió a partir de la investigación en una investigación monográfica que hice. Y dice: mujer clandestina. La mujer clandestina es aquella que migra, habita o transita un territorio sin el reconocimiento legal del Estado, pero también sin el amparo simbólico de la sociedad. Su existencia se construye entre la urgencia de sobrevivir y los múltiples sistemas que la excluyen: las fronteras físicas, la burocracia migratoria, el clasismo, el racismo y la desigualdad de género. Y es así como, lejos de ser una figura pasiva, la mujer clandestina es una sujeta de resistencia silenciosa que sostiene familias y escapa de violencias y desafía las estructuras que niegan su derecho a moverse y existir. Vive en la sombra de lo visible, pero desde ahí transforma su realidad con presencia. Ser mujer clandestina no es una elección libre, es una consecuencia de las políticas excluyentes de un orden mundial que criminaliza el movimiento de las mujeres pobres, racializadas y del sur global de Latinoamérica. Con esto quisiera empezar mi ponencia llamada Mujer Clandestina. Este trabajo surgió a través de la materia de redacción de textos académicos. El profesor me mencionaba y me decía: habla de algo que tú quieras, que te guste mucho. Y me sumergí en el fondo de las notas de mi teléfono y me di cuenta que desde que salió esta canción de mi cantante favorita, me di cuenta que quería hablar de esto porque es protesta social, es hablar de una situación que está pasando hoy en día y que lleva años pasando y sigue muy presente. Primero quiero hablarles un poquito de la metodología de investigación que utilicé para hacer esta investigación. Bueno, esta es una investigación de carácter cualitativo con un enfoque a lo social, a estudio de género, y también la verdad es que es algo muy humano. Le decía y les comentaba a mis profesores que cada vez que escuchaba la canción para analizarla, porque una parte importante del trabajo es un análisis a profundidad de esta canción, si bien no es todo el trabajo, pero sí es una parte importante, lloraba cada vez que escuchaba la canción. Como que toca fibras muy sensibles
en mí. Como quiera, ahí en el fanzine también les puse la letra de la canción por si la quieren leer, y un QR de YouTube y un QR de Spotify. Para empezar, lo que mencionaba es que quiero darles primero un breve contexto sobre la migración femenina desde América Latina hacia Estados Unidos. Bueno, este es un fenómeno que pues tiene características propias y que, a diferencia de las contrapartes masculinas, tiene cosas pues específicas, es diferente. Podemos hablar de migración, pero también tenemos que hablarlo de diferentes puntos, de diferentes torres, ¿no? En muchos de estos casos, el tránsito implica enfrentarse a contextos de explotación laboral, violencia sexual, como ya mencionaba, discriminación institucional y la constante amenaza de la invisibilización. Y así fue como me fui introduciendo a hacer un contexto bastante breve de qué está pasando, por qué las mujeres están migrando de América Latina hacia Estados Unidos y cuál es su tránsito por México y específicamente por Nuevo León. Bueno, me topé de un artículo que me llamó mucho la atención, que son de las autoras Laura Guzmán y Cristina Celedón, en un artículo llamado Los derechos humanos de las mujeres migrantes en el trabajo y en el hogar. Ellas mencionan que la sociedad le ha negado la dignidad histórica de las mujeres, tratándolas como objetos sexuales, sociales y legales. Sus derechos han sido definidos en función de la subordinación al hombre, la maternidad y la reproducción biológica, social y cultural de la especie humana. Y asimismo, fue como en estos últimos años se ha ido buscando visibilizar ese tipo de situaciones sociales que son bastante importantes por medio de diferentes ramas artísticas. Una de estas fue la música. Bueno, Clandestina de Silvana Estrada no es una canción de su autoría, es una cover de Clandestino de Manu Chao, que fue en 1998. Bueno, esta canción de Clandestino yo creo que varios la conocerán porque es un himno, ¿no? para la migración. Bueno, si bien esta canción toca unas fibras también bien sensibles, te hace bailar. Bueno, la canción de Silvana Estrada cambia el significado. ¿Por qué digo esto? Porque ya no es clandestina, es clandestina. Bueno, eso quiere decir que está hablando de mujeres. La canción inicia hablando en primera persona, una narración bastante tranquila, una melodía bastante calmada, que parece poema musicalizado. Y esto me hizo, que es lo que les digo, que cada vez que escuchaba la canción me hacía llorar, porque realmente tocaba unas fibras ahí sensibles, y por eso justo quise hablar de esta canción. Asimismo me pareció pertinente tocar el tema y destacar el tema del tránsito de estas mujeres latinoamericanas por Nuevo León, justo porque nosotros estamos en frontera. ¿Por qué? Porque justo como mencionaron en la participación pasada, somos un estado de paso. Un estado de paso que a veces las mujeres se quedan aquí porque, como mencionaba, es un estado que tal vez sí les da trabajo. Entonces, en la investigación también hice algunas citas que ya mencionaron aquí en las presentaciones, que me pareció muy bonito eso de que sí lo cité. Bueno, el estado de Nuevo León ha tenido diferentes casas de resguardo, como ya mencionaba. Una de estas es la Casa Nicolás. Y hay un texto publicado en el Instituto de las Mujeres en la Migración ACE y MUMI, y se llama Primer Informe de la Mujer en la Migración, Mujeres Migrantes en Tránsito por Monterrey, a partir de estudios de caso de la Casa Nicolás 2013. Bueno, este estudio habla de múltiples narraciones que son de mujeres que han estado en paso por aquí por Monterrey, y la verdad es que si tienen la oportunidad,
Echen un vistazo a la página de MUMI. Tiene un repositorio de bibliografía bastante amplio que les hace cambiar completamente la perspectiva. ¿Por qué? Porque les pone tanto testimonio como fotografía, y así también les invito a checar el texto de Anadelia, que también es muy bueno. Bueno, otra cosa que también me percaté fue de que las estadísticas variaban. Me di cuenta que las estadísticas de diferentes organizaciones varían, no me muestran los datos reales. Justo por esto le puse al texto y a mi ponencia Mujer Clandestina. También, no solamente por la canción, sino también porque dónde queda lo clandestino. El significado de clandestino es lo oculto, lo que no se menciona, lo que está por debajo. Justo también por esto me pareció bastante pertinente el hacer este doble significado de clandestino. Bueno, esta investigación propone diferentes cosas. Una de estas es analizar cómo una canción clandestina de Silvana Estrada permite visibilizar la experiencia de las mujeres migrantes latinoamericanas, las cuales se encuentran en tránsito por el territorio mexicano, y además mantener un diálogo con contextos sociales, políticos y culturales que ocurren en su desplazamiento. Me permitió este trabajo trabajar desde una perspectiva de género, pero también me permitió ponerle una visión con una mirada diferente, una mirada más femenina, empática y bastante crítica, pero sobre todo empática. Para ir avanzando un poquito más rápido, porque realmente en la investigación me detengo en ciertas cosas como la música como protesta social y diferentes puntos. La verdad es que sí me quisiera ir, para no extenderme demasiado, irme a lo que es el ensayo argumentativo que está dentro de la investigación. Clandestina, la voz de las mujeres migrantes en tránsito. La canción Clandestina de Silvana Estrada se convierte en una herramienta para visibilizar, como ya les mencionaba, y además su valor no solamente radica en una reinterpretación de Manu Chao, sino transforma la historia, ya que lo vuelve pues, un relato mucho más íntimo, mucho más doloroso y profundamente humano. Y además, desde una voz femenina, la canción forma una realidad marcada de un desarraigo, la exclusión y el miedo, y la lucha diaria de miles de mujeres que atraviesan México, nuestro estado, para llegar a Estados Unidos. La primera estrofa de la canción, la cual es sola voy con mi pena, sola va mi condena. Estas líneas se enfrentan en una figura profundamente solidaria. Bueno, están en primera persona, como ya les mencionaba. Una mujer que deja atrás su país, no solamente es una mujer que deja atrás su país, sino es una mujer que también parte de su identidad, ¿no? O sea, también está dejando algo atrás. Este aislamiento es un constante testimonio de las mujeres migrantes, quienes según más estudios del Instituto de las Mujeres de Migración y MUMI, mencionan que muchas de estas mujeres están en tránsito sin una red de apoyo. Entonces, la primera estrofa, que también la tiene la de Clandestina, es, pues va sola, ¿no? Y sí, y es verdad, o sea, muchas mujeres, si bien van con sus hijos, pero ser madre también necesita una red de apoyo. Y para cualquier mujer es muy importante la red de apoyo. La siguiente estrofa está en correr es mi destino para burlar la ley. Y como ya he mencionado, las mujeres en tránsito en ocasiones se enfrentan a situaciones de violencia extrema. Y esta violencia también puede ser ejercida por la autoridad en cuestiones raciales o simplemente por el hecho de ser mujer, como ya lo mencionaba. Huir, correr, esconderse
denotar la gran incertidumbre de no ser violentadas por la autoridad o por las personas que están a su alrededor, que es una constante que se refleja en estudios que estuve viendo y en estudios que están presentando, que presentaron más temprano. Asimismo, la canción continúa con Perdida en el corazón de la grande Babilón y me dice clandestina por no llevar papel. De igual manera, la ilegalidad, la clandestinidad, que por significado es ilegalidad, oculto o no mencionado, justamente en esta estrofa fue cuando surgió el concepto que les dije que está en la primera hojita del fanzine, de mujer clandestina, porque siento que necesitaba algo para poder referirme a ellas en este contexto de esta investigación, porque creo que necesitaba esto para poder seguir escribiendo, ¿no? Asimismo, Silvana sigue con una descripción del tránsito por el norte de México. Menciona, para una ciudad del norte yo me fui a trabajar y mi vida la dejé en Tijuana para cruzar. Esta mención a la ciudad de Tijuana alude directamente a uno de los principales puntos de cruce hacia los Estados Unidos, donde miles de personas, también las mujeres, permanecen atrapadas meses e incluso años. Sin embargo, aunque la canción menciona a Tijuana, creo que es pertinente nuestro estado para esta situación. El estado de Nuevo León es importante mencionarlo porque, como les mencionaba, es un estado de paso y nosotros nos vamos a, como mencionaban ahorita en Valeria, nos vamos a una avenida, nos vamos a las calles y podemos ver esta realidad aquí. Por eso en el concepto menciono que están, pero están ocultas, o sea, menciono que vive en la sombra de lo visible, o sea, nosotros lo vemos, pero lo vemos como una sombra, no le hacemos caso, ¿no? Y eso me pareció bastante importante subrayar en la creación de este concepto, pues para hacer esto. Siguiendo con la canción, menciona: soy una raya en el mar, un fantasma en la ciudad, y mi vida va prohibida, dice la autoridad. Las mujeres migrantes se vuelven un número más en las estadísticas, las cuales se inflan día a día, y al volverse una cifra más, lo que pierden es su nombre, su cara, su identidad y su memoria. Y se vuelve un fantasma más, como menciona Silvana Estrada, y la cual quedó en aquella línea fronteriza, una línea fronteriza que tal vez puede ser una línea marcada, tal vez puede ser un muro, pero ¿y si no? ¿Y si la línea fronteriza no es tan marcada y si simplemente la ponemos por ponerla? Y eso también se me hizo muy importante como rescatar de ahí. Y una de mis partes favoritas de la canción es el coro, el cual empieza a hacer una lista de nacionalidades. Justo también por eso me gustó analizar esta canción, porque a diferencia de Manu Chao, él menciona distintos países y nacionalidades, ¿sí? Pero Silvana habla mucho de Latinoamérica. Dice mexicana clandestina, haitiana clandestina, boliviana clandestina y finaliza como marihuana ilegal. Es una denuncia a la realidad brutal de ser mujer migrante y pobre que suele equipararse a lo imaginario de las autoridades y de las políticas migratorias como un ser criminal. Pero también en la siguiente estrofa del coro menciona otros países latinoamericanos como igual mexicana clandestina, colombiana clandestina, peruana clandestina, paraguaya clandestina y hondureña clandestina, y finaliza con un brasileña clandestina y igual marihuana ilegal. De acuerdo con APO, las mujeres de Honduras, Salvador y Guatemala que transitaron por el sur de México estuvieron en un flujo de total de 13.717 personas, que representó un 12.7% del flujo total migratorio en el 2019, que eso es una cifra bastante elevada. También
El párrafo también mencionaba que en 2019 las mujeres en tránsito habían sido el 48.5% de la población, y al año siguiente, creo que ya era algo de una estadística de gobierno, mencionaba que ya subió al 49.5%, que eso incrementó bastante, ¿no? O sea, en estadísticas migratorias se puede ver un incremento bastante importante. Sí. Ya para concluir, me gustaría decirles y pues invitar a repensar el papel de las mujeres migrantes, no solamente como víctimas del sistema, sino como sujetas de voz, agencia y dignidad. Clandestina no es una denuncia, es más bien una forma de memoria, resistencia y testimonio. Y finalmente, en ese trabajo, la verdad es que abre muchas becas para hacer investigaciones, que la verdad es que los invito a que lo hagan, el hacer investigación oral, el hacer comparación entre canciones. Ahí cuando estén escuchando la canción, le pican en la radio a ver si en la radio la canción, a ver si les aparece música parecida. Y ya para concluir, pues esta investigación no solo quiso analizar una canción, sino escuchar a través de ella las voces de miles de mujeres que migran con la esperanza de una vida mejor. Voces que, aunque a menudo tachadas de clandestinas, nos exigen ser vistas, nombradas y reconocidas. Y con esto quiero terminar mi información. Muchas gracias. Muy bien, si hubiera alguna pregunta concreta para Adly, les pido que por favor levanten la mano. A mí me gustaría agradecerte, Adly, el hecho de que al compartirnos esta canción y este cover que hace Silvana, nos estás cambiando el concepto del cover, porque hemos visto en la industria musical que se graban temas o se regraban temas porque probaron ser éxitos en un determinado momento, y este cover de una canción original de los años 90 lo que hace es evidenciar una realidad social que adquiere mayor relevancia precisamente cuando se graba, que es en el 2022. Hay una manera de acercarnos a las problemáticas sociales, y una de ellas es acercarnos a través del arte. Entonces qué bueno que nos permites darnos esta oportunidad de quizá cuestionarnos a nosotros mismos lo que vemos en nuestro entorno más inmediato, y agregarle una banda sonora o agregarle, digamos, un soundtrack, ¿no? Como dirían los más jóvenes. Y por otro lado, es muy importante que desde la academia tuvimos la intervención de Ana Delia García Garza, que tiene pues una trayectoria de más de 40 años, y qué bueno que vemos este pase de estafeta o este compartir también la visión académica con otra generación más joven. Es importante que la realidad que vivimos en una sociedad sea analizada y sea revisitada desde las universidades, desde las academias, porque en este momento quienes estamos aquí reunidos en esta noche de octubre de 2025 y quienes siguen esta transmisión a través de la página en Facebook de la Casa Universitaria del Libro, pues estamos acercándonos a este panorama. Pero también es importante que las próximas generaciones, quienes vivan en el 2030, 2040, 2050, también sepan de qué hablábamos y qué vivíamos en el 2025. Muchas gracias por esta participación. Seguimos con el tercer ponente, pero antes nos vamos a una pregunta. Gracias por hacerme la pregunta. Gracias. La primera es un comentario y la segunda ya es una pregunta.
Seguramente es para, bueno, mencionas que este trabajo lo realizaste en clases de redacción de textos, de filosofía y letras. Hay estadísticas que siempre hay que tomar en cuenta, pues, fuentes confiables y oficiales. El INEGI es un instituto que tiene un reconocimiento a nivel nacional, internacional, con estadísticas y datos duros de mucha legitimidad, mucha legalidad. Entonces se recomienda. Mencionaste datos del 2019 y seguramente pues habrá datos más recientes, hasta de por año, justamente. Entonces esta es una sugerencia que te hago para hacerte el trabajo. Y la segunda es, hiciste un análisis hermenéutico acerca de la letra, nada más cuál fue el autor de referencia con el cual te tomaste como base para analizar la letra de esta canción. Bueno, primero, sí, las fuentes de información. La investigación, esta sí tiene estadísticas de diferentes instituciones. Solamente que por el tiempo no quise mencionarlas mucho, pero también no me quise ir a una investigación colectiva, sino más bien algo colectivo. Y hablando de un análisis hermenéutico, justamente en este semestre estoy llevando hermenéutica y me di cuenta que ese semestre que hice hermenéutica. La verdad es que me gustaría volver a reescribir este escrito, esta investigación, y justamente justificar no solamente el análisis del ensayo argumentativo, sino también justificar con mayor amplitud lo que es el concepto que les compartí. Muchas de las cifras que comentaba sí van año por año, sí van desde el 2019 hasta el 2023 y así, terminando el 2023 realmente, no me extendí hasta y nada más ahí, aunque sea una investigación cualitativa, siempre cuando hay, para justificar que realmente esto es una problemática, requerimos siempre de datos estadísticos que justifican nuestro problema de investigación ante un trabajo que justamente, como tú mencionaste, es un trabajo de investigación, claro, para una clase de pregrado, pero bueno, felicidades, estuvo muy padre. Muchísimas gracias. Sí, tuve la oportunidad de leer parte de la propuesta y sí, es por cuestión de tiempo que nada más nos compartieron unas cuentas. Muchas gracias, Abli. Invito ahora a Alejandro Ramírez Martínez, quien nos da otro panorama acerca de las personas migrantes, y precisamente Alejandro colabora en Paso de Esperanza, Asociación Civil. Cerramos esta mesa, que es la cuarta mesa del foro, la cerramos con quien en su cotidianidad, usando uno de los términos y conceptos que citó Ana Delia, está incluido el tema de la atención a las personas migrantes. Gracias. Bueno, es súper breve. Precisamente Paso de Esperanza se llama Paso de Esperanza por el álbum de Manu Chao que se llama Estación de Esperanza, porque estábamos pensando que eso, o sea, los pasos son cada paso que es para dignificar a su historia, a su solidaridad. Bueno, Paso de Esperanza nace del movimiento Yo Soy 132 y de lo que es las propuestas de Somos el 1%. Entonces, tenemos 11 años de existencia, de estar constituidos como asociación civil, y tenemos varias áreas de acción. Una de ellas es la de acompañamiento legal, o sea, toda la que es la asesoría a las personas migrantes para obtener su regularización, su condición de refugiado. También lo que sea todo el área de trabajo social, que en el área de trabajo social es para que ellos puedan tener esta integración, ¿verdad? Hace 11 años, como bien lo dijo Ana Delia, nuestro sueño era nuestra lucha era decir, aquí es un paso de personas migrantes, tránsito, destino,
y también de personas que se van a otros países. Ahora el reto es combatir la xenofobia y la discriminación, desterrar de Nuevo León la palabra que chirigüillo, ese es nuestro próximo objetivo. También queremos tener esa fase de integración hacia las personas migrantes, ¿no? También tenemos otra área que es la de investigación. Hemos publicado diferentes publicaciones sobre tipologías de la violencia de personas migrantes, como también sean migrantes, refugiados y desplazamiento forzado. Con varios tomos, tenemos una área de investigación que es respaldada por personas que están en el Sistema Nacional de Investigadores, y también tenemos lo que es la línea de intervención a través del arte. Hacemos lo que son murales, hemos realizado también tenemos un proceso también de la realización de un fanzine, y hemos elaborado 2 documentales que se han hecho a partir de las experiencias de las personas migrantes. Y asimismo también hemos impulsado lo que es la colaboración y la incidencia social. Hemos trabajado con el grupo de trabajo de política migratoria, en el que reunimos a diferentes organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional para poder incidir en estos temas. Y aquí localmente estamos con la alianza Acércate, que es una alianza que también engloba a diferentes organizaciones y diferentes clases de personas migrantes. Desde Paso Esperanza, nosotros, como bien mencionaste, es una apuesta por una nueva generación de defensores y defensores de derechos humanos, en el que tenga con su principal característica sea la ternura radical, en la que la apuesta por redimensionar esas narrativas que hay en la migración, ¿no? Que a veces son muy duras, que a veces son inclusive revictimizantes. Entonces lo que queremos hacer es, ¿sabes qué? Somos un humano, una persona, que también en algún momento, si las personas desean atravesar el país, nadie le dice dónde nacer, ¿sí? Y precisamente también se tiene el derecho de unir en donde sea, ¿sí? Entonces nosotros a través de estos de 11 años hemos tratado de colaborar y de hacer distintas alianzas, y pues están las puertas abiertas para quien desee colaborar de distintas formas. Y pues eso quería decir, más que nada era como para presentarles a ustedes la asociación civil, y pues cualquier cosa estamos en sus órdenes. Alejandro, tengo una queja así frontal con tu intervención, porque nos pones en el predicamento de hacerte preguntas, y preguntas inteligentes y directas, y entonces yo le voy a ceder la palabra a alguien del público, pero mientras se animan y mientras se elaboran las preguntas inteligentes, voy a hacer 2 preguntas yo. Las inteligentes vendrán del resto del público. Platícanos un poco sobre estos documentales, ¿sí? Acuérdense que las preguntas inteligentes vienen de aquel lado y yo hago las primeras preguntas. Platícanos sobre estos documentales, en qué consisten, quiénes han colaborado y dónde, y yo así nos falta el micrófono, y dónde podemos verlos, pero sé un poco más generoso con tus palabras, por favor. Pues primero se llama Sueño Regio, está en YouTube. El Sueño Regio es esa concepción que está en el imaginario, porque las personas migrantes, al ver imposibilitado poder hacer su vida en Estados Unidos, encuentran en Monterrey como un símil de esa situación aquí en Monterrey, ¿no? Ese poder realizar su trabajo, de poder realizar sus sueños y su otra vida. Y también el otro es como, bueno, aquí estoy con personas muy creativas, ¿no? Entonces te voy a decir que quisimos hacer un multiverso del Sueño Regio, ¿no? Un documental que es con base a investigadores e investigadoras, una investigación documental a base de una cámara, o sea, una cámara fija, de una sola toma, ¿verdad? Como una road movie,
mi familia es de San Luis Potosí, entonces era viajar todo ese traslado que hacemos hasta San Luis Potosí, hasta la Huasteca Potosina, y de la Huasteca a Monterrey. Entonces, hacer esa comparación con el tránsito que hacen las personas migrantes centroamericanas y que se establecen en Nuevo León. Ese es como que el primer documental que está en YouTube. Y el otro lo pueden ver en la nave Generadores. Hay una exposición que se llama Territorio Bacuy, que fue realizada o curada por Yasuari Sánchez y por esta Adela Goldberg. Entonces ahí está en el segundo piso. Es una animación de historias de personas migrantes, tanto como también ya lo antecedió Amelia. Nosotros hicimos 3 entrevistas a personas migrantes, y de esas entrevistas ellos los pusimos a hacer un dibujo, en el cual ese dibujo que ellos hicieron, nosotros con técnicas de animación en 2D lo hicimos en animación. Entonces se cuenta la historia que ellos dibujaron a través de una animación 2D. Entonces, los documentales, uno está en la nave Generadores y el otro está en YouTube. Gracias. Voy con otra pregunta. Como entusiasta de lo que son los usos del lenguaje, a mí me asombra y aparece como una erupción en extremo violenta la palabra chirigüillo. No recuerdo, o en mi memoria personal y en mi memoria como egresada de Filosofía y Letras y apasionada de los usos del lenguaje, no recuerdo un uso de esa palabra, de ese término, antes del año 2000. Con los especialistas y con los académicos que tienen ustedes, que son muy privilegiados al contar con estas colaboraciones, ¿qué pudiéramos decir de este término que a mí me parece importante porque demuestra de una u otra manera la violencia hacia las personas migrantes? Sí, pues se creó todo un estereotipo que va, que se va pues engrandeciendo con ese orgullo regiomontano, pero también se ha instrumentalizado mucho de manera política y de manera ideológica. O sea, vemos que hace poco un alcalde quiso ir a la Real Academia a poner ese término en la Real Academia. Entonces, por ejemplo, las narrativas que tiene Samuel García es como para decir, sabes, que todo lo que no sea originalmente regiomontano, o sea, ¿cómo sabes qué es lo que te hace a ti ser una persona regia? O sea, el haber nacido aquí, el color de piel, el dinero, o sea, inclusive cuando dices es que mis papás no son de aquí, pues hay personas que se les da pena decir que mis papás no son de aquí, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es precisamente esa conjunción de saberes, el saber académico, el saber práctico y el saber, y en mi caso el saber creativo y el saber activista, pues es conjuntar todas esas dimensiones y tratar de hacer de manera de mover esa cultura, ¿no? Por eso es que tratamos de hacer todos esos pintes memorales en centros comunitarios con niños de esas comunidades, para que ellos empiecen a repensar a una forma de ver Nuevo León como hospitalario. O sea, si se aspira a ser un lugar de primer mundo, que primero sea un lugar en el que sea la vanguardia, la empatía, la interculturalidad, y eso es a lo que aspiramos. Y es paradójico porque el edificio del poder administrativo estatal, pues precisamente fue construido por gente originaria de San Luis, y esta ciudad y este estado, su nacimiento lo debe también a las migraciones, de lo cual también hay otra visión ideológica que se mantiene muy orgullosa de esas migraciones, ¿no? Que le dieron origen y sentido. En esta transición
del tiempo que llevan trabajando en Paso de Esperanza, así como lo decía Ana Delia, ¿qué ha cambiado para ustedes? ¿Qué cosas siguen siendo necesarias y qué cosas en este lapso de trabajo se han modificado, se ha reorientado o se han vuelto ahora imprescindibles dentro del trabajo que realizan? Pues lo que siempre ha sido constante, pues ahora sí que es el cambio migratorio, o sea, como hace poco tiempo tuvimos que se ha encrudecido pues toda esta narrativa del norte global de hacer un lado todo lo que sea diferente, todo lo que no sea hegemónico, ¿no? Como el color de piel, como lo que es la complexión de los cuerpos, y en ese mismo sentido hasta elegir qué tan originario eres por haber nacido en cierto lugar, ¿no? O sea, que eso no lo podemos elegir y pasa por cuestiones de clase, por cuestiones de pensamiento. Entonces lo que vemos es de que pues es un futuro que más que nunca nos exige poder pues ahora sí, como lo hacemos en el Paso de Esperanza, que ese mensaje se pueda permear en todos los sectores. ¿Habría algunos rasgos culturales, algunos rasgos que estén sirviendo de contrapeso a estos ejercicios sutiles o muy directos de violencia por parte de Monterrey? Dicho de otra manera, ¿habría gestos positivos que ustedes encuentren dentro de la sociedad para las personas migrantes? Sí, sobre todo la sensibilidad de las personas al darse cuenta que si llegan sin nada, o sea, al saber que te encuentras en un lugar que empiezas como a reconstruir tu vida, y eso te interpela como a la empatía, y eso es lo que nosotros también tratamos de difundir, de ver a la otra persona como un tú mismo que está pues, también en construcción, que así como tú a lo mejor quizás planeas ir a otro país, justamente convertirás como persona migrante, ¿no? Entonces tratar de ver en qué cosas coinciden y que sacar todo lo bueno que puede haber en ese énfasis de la cultura regia para poder ahora sí ser que Nuevo León, cualquier persona sea regia por el solo hecho de decidirlo vivir aquí. O sea, gracias. Muchas gracias por... ahora sí vamos a dar paso a las preguntas inteligentes de parte del público. Gracias por las respuestas. Como que
Sí, tú lo acabas de decir precisamente, eso es lo que queremos tratar de difundir, o sea, porque tampoco no le podemos decir a las personas, no te sientas regio, porque también ellos que quieren tener una identidad. Pues precisamente habla de ese concepto, o sea, que una persona, de Honduras, Guatemala, El Salvador, ¿verdad? Tanto tienen derecho de decir, oye, porque yo supongo que hemos visto, o sea, hay personas que se les borra el acento de Centroamérica, ¿no? Y se tienen que renunciar a sus costumbres, a lo que originalmente hay en su cultura, en sus pueblos originarios, a tratar de estar aquí, ¿no? Para encajar, ¿sí? Inclusive, entonces, lo que queremos es cambiar eso, sino que el territorio tú lo puedes considerar sin importar el lugar en donde tú haya nacido, por el solo hecho de decidir vivir aquí. Hay otra pregunta hacia el fondo, el caballero de camisa azul y luego el caballero de camisa gris. Adelante, si gusta. Adelante. Gracias. ¿Consideras como el concepto de régimen es un concepto ideológico? Claro, inclusive hasta político, o sea, todo atraviesa, o sea, es algo que se ha estado construyendo a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, precisamente, por eso a veces es donde combinan a los políticos. Por ejemplo, las personas migrantes no es un tema, son las personas que más están al margen porque no votan. O sea, ¿qué les va a hacer a los políticos también a las personas migrantes si ellos no te van a dar un voto? Entonces, por eso la ley de migración que ahorita está atorada, pues no hay voluntad política para decir, ¿sabes qué? Lo creo, lo paso, porque imagínate un político que diga, voy a beneficiar a las personas de Centroamérica. Ahí van a haber siempre personas en redes que van a decir, primero atiende aquí, tantas personas que hay aquí adentro, entonces, por eso es precisamente que es algo que se tiene que repensar esa palabra y que ver con otros ojos, reconstruirla si es posible.